Amigos, estamos hablando con el doctor Maximiliano Velasco. El doctor Maximiliano es médico, anestesiólogo, especialista en manejo del dolor crónico y es el tema que tenemos en el programa de hoy. Nos quedamos en el segmento anterior, doctor Maximiliano, hablando de todas estas implicaciones emocionales, cognitivas y laborales que los pacientes con dolor crónico pueden presentar. Y tocamos un tema interesante o muy importante en ese primer segmento y fue el dolor de espalda. Hablemos un poquito del dolor de espalda y cuáles son las enfermedades más comúnmente asociadas a problemas de dolor crónico de espalda. Gracias, Luis. Es cierto, mencionaba que más de 100 millones se gastan por año, billones en Estados Unidos. Y en la espalda tenemos, voy a escribir un poquitico la parte anatómica como para que tengamos un concepto claro. Tenemos varias estructuras. Este es un modelo de columna. Tenemos las vértebras, que son las blancas, y entre cada vértebra tenemos un cojincito, que es el disco, que es el que evita que cada vértebra comience a pegar una con otra. Entre las dos ven una estructura amarilla, es el nervio. Los nervios vienen del cerebro, bajan por la parte de la columna, en la parte cervical y en la parte lumbar salen entre cada espacio entre las vértebras. Los ven aquí saliendo. Cuando los nervios se unen, los cuatro últimos nervios de la columna, forman lo que todo el mundo conocemos en la calle y en la familia como el nervio ciático. Y eso es lo que todo el mundo tengo mi dolor ciático y eso es lo que se refiere. Exacto, es lo que dicen. Es porque uno de estos nervios está comprimido. Ahora, la compresión y el dolor de espalda que puede irradiarse a la pierna pueden ir en diferentes partes. Una, el disco que puede estar comprimiendo el nervio como lo vemos aquí. Dos, la unión de esta vértebra con la otra, por ejemplo, es una articulación. Las articulaciones como la muñeca, como el codo, como la rodilla, todos son la unión de dos huesos. Esas articulaciones a veces relacionadas con artritis puede producir un dolor de columna relacionado a artritis. Ahora, la parte de estructura que no tengo aquí, que es muy importante, es la parte de los músculos, de los ligamentos, del tejido blando, que puede producir un dolor igual o más fuerte que una compresión de nervio por el disco. Entonces, cuando hablamos de dolor de espalda, o en este caso dolor lumbar, puede deberse no solamente a compresión de los nervios, sino también a un dolor o de estructuras que están fuera de los nervios como músculos, tendones o ligamentos, que pueden tener una variación del dolor y que en su consulta usted puede un poco definir cuál es la causante del dolor en estos pacientes. Exactamente. Bueno, ¿qué tratamientos hay actualmente o cuáles son los tratamientos nuevos que existen para el manejo de estos pacientes con dolor de espalda? El tratamiento siempre depende, obviamente, de la condición y el diagnóstico que le hemos dado al paciente. Por ejemplo, lo más común siempre es la parte muscular de ligamentos, músculos y tendones. Y eso siempre se hace manejo conservativo. Manejo conservativo de la parte de ejercicios, de terapia física, de reposo por un periodo corto de tiempo. Esa es la parte de manejo conservativo que va con la parte muscular. Hay veces no responden y hacemos procedimientos como unas inyecciones en los músculos para controlar el dolor cuando no ha respondido a manejos conservativos. Un poquitico más adentro de la capa de los tejidos blandos del músculo tenemos el disco, por ejemplo, que es comprimiendo el nervio. Cuando este nervio está comprimido, hacemos procedimientos para poder disminuir la inflamación que causa esa compresión de ese nervio. Y lo hacemos con aparatos especiales que nos permiten colocar una aguja en este espacio que es delicado, pero que es lo que los especialistas en manejo del dolor hacemos casi todos los días. Cuando colocamos un medicamento disminuimos esa inflamación y al disminuir esa inflamación disminuimos la compresión. Tienen muchos nombres en la calle, que un bloqueo, que una epidural, pero lo que en sí es, lo que hacemos con el procedimiento es colocar un medicamento cerca del nervio para disminuir la inflamación. Es un esteroide, un medicamento. Esteroides son los que más se usan, exactamente. Son los que usamos frecuentemente para disminuir esa inflamación. Eso es correcto. Okay. Hay otros procedimientos un poquito más avanzados que hacemos también en las oficinas, en los cuartos, en los especialistas de manejo del dolor, que son, por ejemplo, cuando vemos aquí las articulaciones, esa artritis, hacemos unos bloqueos. Bloqueos es colocar un medicamento, un anestésico local, en esa articulación para disminuir y bloquear la transmisión del dolor. Después de ese procedimiento le preguntamos al paciente cómo está, cómo se siente. Si se siente mejor, significa que el bloqueo fue exitoso. ¿Qué hacemos luego? Si el dolor vuelve a aparecer 2, 3, 4, 5, 6 meses por algo que no pasó, repetimos un bloqueo de eso. ¿Y para qué lo repetimos? Para estar seguros que coloqueando o bloqueando esa articulación, el dolor se controla y responde al mismo tratamiento. Ahora, si responde muy bien, el dolor aparece, hacemos algo que se usa, una radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Es como
colocar electricidad para quemar unos nervios, que son los nervios que llevan la sensación de dolor en esa articulación. No estoy hablando de estos nervios amarillos, pero sí unos nervios especiales que salen de allá para acá para poder controlar el dolor. Entonces, estamos hablando, como para hacer una pequeña conclusión, que cuando un paciente llega a su consulta y genera o llega con un dolor crónico, hay diferentes modalidades de tratamiento para cada tipo de paciente, lógicamente. Pero que igual hay una modalidad de tratamiento escalonado. Inicialmente se le puede ofrecer, digamos, un procedimiento menos invasivo y se va subiendo en la medida en que o el dolor no cede ante los efectos iniciales o dependiendo si el paciente tiene una enfermedad de muy difícil manejo, pues se toma la decisión de tomar o de realizar un procedimiento mucho más invasivo. ¿Es verdad? Eso es claro. Bueno, ahí va una pregunta y es importante porque estoy seguro que todos nuestros televidentes se la hacen y es la siguiente. Yo como paciente con dolor crónico, ¿cómo llego a su consulta, doctor Maximiliano? ¿Yo debo ser referido por un médico como un family practice o un médico que me refiera donde usted? ¿O yo como paciente con dolor crónico puedo ir directamente a su consulta? ¿Cómo es el proceso? El proceso ahorita realmente es dependiendo de los seguros. Muchos pacientes nos buscan a través de, llaman a la compañía de seguros, ¿no es cierto? Y en la compañía de seguros dicen, quiero ver un especialista en manejo del dolor, y ellos le dan diferentes opciones y los pacientes escogen y miran dónde quieren ir. Otros, dependiendo del seguro, son HMOs, necesitan un referido de ese médico primario o médico de cabecera para que nosotros los podamos ver en la oficina. Otro tipo son los que vienen referidos directamente de otros especialistas que han tratado a los pacientes pero no han podido manejar la causa del dolor o de pronto han hecho cirugías y el dolor persiste, nos lo refieren directamente a nosotros y esos pacientes los vemos en esa forma en la oficina. O sea, hay diferentes pacientes que llaman al seguro, pacientes que son referidos por médicos primarios o pacientes que vienen referidos por especialistas. No tienen que ser referidos, a veces ellos nos buscan o buscan a través ponen el nombre de uno, lo ponen en Google, averiguan y llaman a la oficina, hacen la cita. O sea que un paciente puede ser referido a su consulta a través de otro médico o puede ir directamente a su consulta sin haber pasado por otro proceso. Doctor Maximiliano, ¿cuáles son las indicaciones, y hablando en este segmento del dolor de espalda, que los pacientes o que en su consulta usted le proporciona a sus pacientes para mejorar esos hábitos de vida? Me refiero, disminución de peso, ejercicio. ¿Cuáles son esas indicaciones que el paciente debe realizar aparte de realizarse algún tipo de bloqueo o algún tipo de procedimiento en la columna? Eso es bastante importante porque hay veces, por ejemplo, yo siempre intento promover lo que es el manejo conservativo. Manejo conservativo, ¿qué significa? No procedimientos y no tantos medicamentos. Y eso es cambiando el estilo de vida. Hablamos en la parte inicial o en la parte que la gente es poco sedentaria. No caminamos, aumentamos de peso. Lo importante es hacer actividades diarias. Yo nunca le pido a un paciente que haga actividades por 1 hora, ni 45 minutos, pero que las hagas por 15, 20, 25 minutos todos los días. ¿Qué actividades puedo hacer? Dependiendo de la patología. Hay pacientes que les recomiendo caminar o que no pueden caminar porque están en silla de ruedas, que hagan ejercicios sedentarios, sentados en la casa, con máquinas, con movimientos o solo ejercicios de estiramiento, pero son diarios. ¿Natación? Espectacular. El que puede hacer natación es uno de los deportes más completos. ¿Trote? El problema con el trotar es que es un deporte de impacto y el problema de impacto puede afectar rodilla, cadera, inclusive columna. Entonces, no estoy diciendo que no, pero prefiero caminar, que caminen rápido, miren la frecuencia cardíaca, monitoricen, todo dependiendo de la condición médica, porque es condiciones que tienen que estar discutidas con el médico de cabecera también. Si yo digo a un paciente trotar o haga ejercicios de alto rendimiento, pero tiene una condición cardíaca, de pronto no puede. Todo dependiendo a la parte clínica que tengan los pacientes. La parte de nutrición. Yo consulto mucho, de pronto le digo a los pacientes que buscan la parte de nutrición, porque el sobrepeso no solo lo manejamos con ejercicios, de pronto hay que cambiar los hábitos alimentarios. Hay pacientes que les gusta mucho la comida rápida, o porque no tienen tiempo para cocinar, o porque pronto es más económica, pero a lo último sale más caro porque aumentan de peso, aumentan la presión, comienzan a gastar plata en medicamentos para controlar estas otras enfermedades, y se desarrolla una cadena de eventos que era mejor cambiar la parte alimenticia. Doctor Maximiliano, permítame que debemos ir nuevamente a un corte. Ya regresamos con este tema tan interesante. Y ustedes, amigos, no se muevan, que estamos hablando del dolor crónico con el doctor Maximiliano Velasco. Ya regresamos.
Hola amigos, muy buenas tardes y estamos hoy con Odalis y Mercy, las conocidísimas madrinas de la salud, pioneras del sistema Obamacare. Bienvenidas al programa. Buenas tardes. Para todos ustedes les voy dando desde ya el teléfono para que se contacten con ellas. Es el 305 Madrinas o 305-623-7462. Bueno, Odalis, una vez más ya comenzó el cuarto periodo de inscripción y hay mucha preocupación en la comunidad porque existen rumores que el Obamacare va a desaparecer. Es más, las compañías de seguro han anunciado que van a desaparecer del sistema de Obamacare. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, realmente ya estamos en el cuarto año y sí, hay muchos rumores, las personas siguen pensando que ya Obamacare no va a existir y realmente no es cierto. Todavía van a tener acceso a su seguro médico y van a poder todavía ver a su doctor y hacer todas las cosas que se tienen que hacer. Las cartas que están llegando le están avisando a las personas, hay ciertas compañías que ya no van a estar en el mercado, como aquí localmente en el sur de la Florida, Coventry One no va a tener planes para el año que viene y van a afectarse más de 220,000 personas. Esas personas tienen que asegurarse a que escojan otro plan de seguro y tienen solamente hasta noviembre 15. Si no lo hacen de aquí a noviembre 15, van a tener que aceptar el seguro que el gobierno les dé. Entonces sí es un poquito alarmante que presten atención a la carta y nos vengan a ver para que le podamos ayudar. Mercy, en las últimas semanas se ha hablado en las noticias que los precios del Obamacare han subido considerablemente. Es más, las compañías de seguros han enviado cartas a sus usuarios informándole de este cambio. ¿Qué podemos saber al respecto? Efectivamente, todos están recibiendo las cartas, o sea, los miembros están recibiendo las cartas con los subsidios viejos, o sea, los seguros siempre van a subir un poquito, pero el subsidio también subió. O sea, las compañías tienen que enviar eso por un problema de reglamento con el gobierno, pero como todos los años en alrededor de esta fecha, siempre envían esa carta, confunden a todo el mundo. Mucha gente incluso deja de pagar sus primas en los 2 últimos meses del año, que es donde la gente incluso está más enferma porque come mucho más. Así que el consejo es, incluso cuando hemos hecho cotizaciones, han habido casos en que ha sido más económico, o sea, la persona estaba pagando 53 y ahora paga 49. O sea, no se dejen llevar por eso porque eso es una regulación, pero en realidad no es el precio correcto. Ese no es lo que usted va a pagar. Amigos, pues ahí las tienen, las madrinas de la salud, y les recuerdo el teléfono para que ustedes ya empiecen a llamarlas. Es el 305 Madrinas o 305-623-7462. Gracias por acompañarme en el programa y bueno, les deseo mucha suerte. Muchas gracias, doctor. A ustedes amigos, muchas gracias.